terminar de comprender esta clase, que es muy sencilla. Vamos a comenzar entonces. Bueno, ¿y qué es el acrílico? ¿Qué son las resinas acrílicas? La resina acrílica, o llamado también acrílico, en realidad proviene de un polímero de metacrilato de metilo. Ese sería su nombre, digamos, químico. Y como es un polímero de polimetacrilato de metilo, en realidad lo llamamos polimetacrilato de metilo. Lo van a encontrar también en la literatura como PMMA, con sus siglas en letras mayúsculas. PMMA, polimetacrilato de metilo o polimetilmetacrilato, por eso también aparece la A al final. Bueno, ¿y qué es este polimetacrilato de metilo? Es una cadena de material orgánico que tiene radicales libres y, como ven acá, tienen esta doble ligadura, que es lo que genera una polimerización por adición. Entonces se van abriendo estas ligaduras y se van uniendo entre sí pequeñas moléculas y van haciendo una cadena más grande. Esto se llama polimerización vinílica porque provienen de estas ligaduras dobles. Así que fíjense, acá tienen un pequeño monómero, se llama, o una unidad que se llama metacrilato de metilo, que por acción de la polimerización por adición termina convirtiéndose en el polimetacrilato de metilo, que es esta cadena larga que ustedes tienen acá, ¿ven? Y esta es una estructura lineal, se llama estructura lineal, ¿ven? Porque se van uniendo un monómero al lado de otro para ir armando el polímero. Esta estructura lineal, que es una molécula asimétrica, tiene dipolos permanentes, pero se pone en duda su rigidez. ¿Ustedes qué piensan? Algo que es lineal, si ven la clase de polímeros sintéticos, de orgánicos sintéticos, se van a dar cuenta. Tendrá mucha rigidez. Este material tiene una temperatura de fusión de 125 grados centígrados. Eso es bueno que lo sepan porque después van a ver cómo se trabaja este material. Así que bueno, sigamos. Esta estructura lineal, que es una molécula asimétrica, no tiene tanta rigidez como parece y nosotros necesitamos que este material tenga una cierta rigidez por el uso que se le va a dar. Entonces, ¿qué se hace? Se promueve hacer una estructura más entrecruzada, porque ustedes saben que en las estructuras entrecruzadas tienen mayores propiedades mecánicas. Entonces, ¿qué se hace para promover que esta cadena, que originalmente es una cadena lineal, pueda entrecruzarse entre sí, dándole a esto mayor rigidez al material? Se le coloca un agregado, se le coloca un elemento que se llama dimetacrilato de glicol. Dimetacrilato de glicol. Este dimetacrilato de glicol en realidad es un agente de entrecruzamiento. Se usa específicamente para promover el entrecruzamiento de las cadenas, como ustedes ven acá. Se coloca entonces dentro, ahora vamos a ver cómo lo van a manejar, cómo se va a manejar esto, porque esto se hace industrialmente, ¿no es cierto?, para promover el entrecruzamiento de cadenas. Vuelvo al anterior para mostrarles otra vez cómo acá, en esta zona, no sé si se llega a ver, el polímero se entrecruzó, dando mayores propiedades mecánicas a la estructura. ¿Y cómo viene presentada esta resina acrílica? Ustedes van a ir al comercio y van a pedir acrílico y se lo van a dispensar en dos envases que van en conjunto. Es un avío que tiene un envase en donde viene el líquido y un envase en donde viene el polvo. El líquido se llama monómero y el polvo se llama polímero. Y viene en esta presentación, viene de dos maneras distintas, porque este acrílico puede polimerizarse por dos formas o por dos vías. Se puede polimerizar por autocurado o autopolimerización, o también puede polimerizar por termocurado. Entonces, las presentaciones para autocurado y termocurado vienen en este tipo de envases,
en un envase en general de vidrio, color caramelo, el monómero que es el líquido y el polímero en un envase en general plástico. También existe otro acrílico, otra resina acrílica que es de fotocurado, ven que aparece acá abajo, de fotocurado. WhatsApp. Presentaciones. Una vez que ustedes lo compran, hay que mezclarlo, este acrílico, hay que mezclar polvo con líquido. Entonces, ¿qué se hace? ¿Cómo sería el proceso de mezcla de este acrílico? Después vamos a ver para qué lo vamos a usar, ¿no? En general se coloca primero el líquido, que es el monómero, que si ustedes lo llegan a ver acá en el vasito, se coloca una cierta cantidad de líquido y se le va colocando el polvo con una cucharita, con una espátula, se va colocando el polvo, ven que va mojándose en el líquido hasta un momento en donde el líquido no recibe más polvo y no moja la superficie del polvo, y ese es el método a saturación. Ese es el método a saturación de cómo preparamos el acrílico. Hay otros métodos para preparar el acrílico que pueden medirse y pesarse. Hay una manipulación que puede hacerse con una dispensación en volumen y una dispensación en peso también. Si ustedes lo quieren hacer más exacto, se puede hacer en peso y en volumen. Si ustedes lo quieren hacer en peso, tienen que tener una probeta graduada para poder medir el líquido. Y tienen que tener una balanza para poder pesar el polvo. Y la relación es de 2:1. O sea, si yo tengo 10 mililitros de líquido, voy a tener 20 gramos de polvo. Es una relación 2:1. Ahora, si ustedes no tienen balanza y no tienen probeta, también hay una manera de preparar el acrílico que es midiéndolo en volumen. Tienen que buscar un medidor, que puede ser, por ejemplo, un vasito de esos que se usan para tomar los jarabes, y ustedes van a colocar, por cada medida de líquido que colocan, van a colocar 3 medidas de polvo. La relación en volumen es 1:3 o 3:1. Y eso les da un poco más de seguridad en la preparación del acrílico. Pero si ustedes lo hacen a saturación, lo van a hacer perfectamente bien. Una vez que tienen acá colocado el líquido con el polvo, si ustedes ven que tiene un excedente, este vaso puede colocarse, invertirse y retirar los excedentes. Fíjense que cuando ya lo mezclan, acá está la espátula mezclando, esto parece como una arena mojada, ¿no? Entonces, este es el primer periodo del acrílico. La resina acrílica, a medida que va progresando su polimerización, va pasando por distintos periodos que son perfectamente identificables, y el primer periodo es esta arena mojada, es cuando el líquido y el polvo empiezan a mezclarse. De esta arena mojada lo que hay que hacer es taparlo siempre, porque si no el monómero, que es el líquido, se evapora. Y tapado va progresando esta polimerización hacia el otro periodo, que es el periodo filamentoso, que es cuando ya se va formando como una pequeña masa, y cuando ustedes la tocan y levantan la espátula, se van formando estos filamentos que ven acá, el periodo filamentoso del acrílico. Lo volvemos a tapar para que continúe la progresión de la polimerización. Y miren, una vez que va pasando los minutos, ustedes destapan y ven que el acrílico se empieza a despegar de la espátula, lo toman con la espátula y van viendo que se va despegando. Y en este momento la resina está en un estado plástico. Es como una pequeña masa deformable. Y este es el momento en que nosotros tenemos que manipular el acrílico en el estado plástico, porque asocien ustedes que era, ¿se acuerdan lo que era el estado plástico y el estado elástico? En el estado plástico la deformación era permanente, ¿se acuerdan? En cambio, en el estado elástico la deformación era transitoria, donde uno le aplicaba una tensión, pero cuando la tensión se iba, el material volvía a su estado original. Entonces, nosotros con esta masa tenemos que preparar alguna estructura.
Por ejemplo, puede ser inclusive una prótesis a la que le tenemos que dar una forma determinada. Entonces, los periodos del acrílico, de la manipulación del acrílico, continúan. Este es un periodo intermedio, pero este momento es el momento en el que yo manipulo la resina acrílica, donde yo le doy forma, en donde está en estado plástico y la deformación que yo le hago es permanente. Si yo dejo que progrese sin sostener la forma que le di, el acrílico se va a volver elástico y ya no lo voy a poder deformar más. Por eso, en el periodo plástico, cuando yo ya le di la forma, tengo que mantener la presión para seguir sosteniendo la forma en que le di, para que el acrílico pase al estado elástico y luego al estado rígido. Esto es lo que ustedes ven acá, son unos modelos tomados de impresiones en donde se construyeron unas cubetas, que ahora lo vamos a ver que es una cubeta también. Entonces recuerden, vamos a volver para atrás un poquitito, que el acrílico, la manipulación de la resina acrílica y sus periodos de polimerización arrancan del periodo arenoso, pasan por el periodo filamentoso. Luego viene el periodo plástico, que es el momento de darle la forma que nosotros queremos, y luego pasa al estado elástico, donde ya no lo podemos deformar, y del estado elástico pasa al estado rígido, que es en el estado que va a permanecer. Y este es el acrílico de autocurado, es importante saber eso, el acrílico de autocurado, en donde esto ocurre en el transcurso del tiempo por una reacción meramente química. Pero dijimos que también había una resina de termocurado. Bueno, las resinas de termocurado también tienen que mantenerse la presión, pero la presión se mantiene con un aparato, que es justamente una prensa dentro de un contenedor donde se coloca la forma del acrílico. Este contenedor se llama mufla, que ahora lo vamos a ver. No sé si estarán preguntando algo, ahora me voy a fijar por las dudas, pero como yo estoy atenta a la pantalla, estoy viendo que va entrando gente, pero no estoy viendo si están haciendo alguna consulta. Si no, en todo caso, nos tomamos un minutito al final para alguna preguntita que no hayan entendido. Bueno, entonces, vamos a ver qué contiene el líquido y qué contiene el polvo de la resina acrílica, y vamos a empezar por la resina de autocurado, esta en la que yo mezclo el polvo y el líquido, y en un transcurso de tiempo determinado esto se procesa a un estado rígido. ¿Cómo se llama el monómero? ¿Recuerdan? Metacrilato de metilo, que tiene un inhibidor acá dentro del frasquito, un inhibidor para que esto no se polimerice con el tiempo y en exposición al aire o a la luz. Este inhibidor se llama hidroquinona. Y también tiene el activador para que arranque la polimerización. Este activador que activa la polimerización es una amina terciaria y la van a encontrar en la literatura como la dimetilparatoluidina. Es un nombre largo, así que con que ustedes digan amina terciaria es suficiente. Y por supuesto, no sé si recuerdan las fotos del principio, un agente de cadenas cruzadas para hacer que el acrílico tenga mejores propiedades mecánicas. El agente de cadenas cruzadas, recuerdan, se llamaba dimetacrilato de glicol o de etilenglicol, que es una forma también, etilenglicol. ¿Qué tiene el polvo? El polvo, que se llama polimetacrilato de metilo, es un prepolimerizado, claro, porque ya tenemos las particulitas del polímero, que es como un polvo muy fino, que se tiene que convertir en una masa plástica. Entonces está el polimetacrilato de metilo prepolimerizado, que es un polvo muy delgado, muy fino, y tiene un iniciador de la polimerización. Hay un activador, el activador dispara al iniciador y el iniciador inicia, valga la redundancia, el proceso del endurecimiento. Este iniciador es el peróxido de benzoilo. Y también en el polvo están los pigmentos, en general para lo que se llama base de prótesis son de colores rosados,
pero también los hay de colores color diente. Y tienen unos elementos que se le agregan que se llaman plastificantes, que lo que hacen es facilitar la manipulación de la resina acrílica. Acá dicen, no entendí cómo pasa de plástico a elástico. No entendí cómo pasa de plástico a elástico. Pasa por el transcurso del tiempo. O sea, hay un momento en el que el acrílico está plástico y yo lo puedo manipular, pero si no me apuro, si dejo pasar el tiempo, eso que era una masa plástica se vuelve elástica y ya no la puedo deformar. Y si encima dejo que pase el tiempo, se vuelve rígida y obviamente menos la puedo manipular. No sé si se entendió, me preguntó Delphi Vázquez. No sé si se entendió, díganme sí o no, si no lo vuelvo a explicar. Bueno, vamos a ver qué pasa. Hasta acá vimos las de autocurado. Voy a tomar un traguito de café, así no se me seca la garganta. Bien, después cuéntenme si entendieron lo de plástico elástico. Hasta acá vimos las resinas de autocurado, las autopolimerizables. Vamos a ver qué pasa con las resinas termopolimerizables, aquellas que necesitan calor para poder endurecer. También vienen presentadas en un polvo y un líquido. El líquido se llama monómero y el polvo se llama polímero, pero ven que la etiqueta es diferente al anterior. Y se necesita de un aditamento, de un elemento que es como un contenedor del molde que vamos a hacer, que se llama mufla, que es esto que ustedes ven acá. Es una mufla que es como una cajita de bronce que tiene una caja y una tapa, está formada por 3 elementos. Tiene una bandeja, después tiene como una cajita que es esta, que va encima de la bandeja, y después tiene una tapita. Y acá se va a procesar el acrílico, porque necesitamos calor, o sea que necesitamos de alguna manera colocarlo en algún medio que le dé calor. Ahí Delphi me dijo sí, gracias, buenísimo Delphi, que comprendiste. Bien. Bueno, ¿qué tiene el monómero? Ustedes sabrán que no podrá ser exactamente igual al de autocurado, porque si no, no lo podríamos cocinar o no lo podríamos manipular o endurecer por calor. El líquido de la resina acrílica de termocurado tiene metacrilato de metilo, que es el monómero, también tiene un inhibidor, que es la hidroquinona, pero acá está faltando el activador químico. Acá no hay un activador químico, acá el disparador de este proceso de polimerización son los 70 grados de temperatura. Esa es la diferencia, la primera diferencia que tenemos con respecto al de autocurado. Recuerden que el activador en el autocurado era la amina terciaria, que era un elemento químico que cuando se juntaba con el iniciador, que era el peróxido de benzoilo, se disparaba la polimerización y pasaba por todos los periodos. En cambio, en este caso, como la resina es una resina de termocurado y la activación de la polimerización es por temperatura, el activador es un activador físico, que sería la temperatura 70 grados. También tiene un agente de cadenas cruzadas. Recuerden que para poder utilizar la resina acrílica en odontología tiene que tener entrecruzamiento de cadenas para mejorar sus propiedades. Y este agente de cadenas cruzadas es el dimetacrilato de etilenglicol. ¿Y qué tiene el polvo? El polvo también tiene un polímero, un prepolimerizado de polimetacrilato de metilo. Y el iniciador, fíjense que es el mismo. El iniciador es el peróxido de benzoilo. Lo que cambia en una resina de autocurado a una de termocurado es el activador. En el de autocurado el activador es químico y se llama dimetilparatoluidina o una amina terciaria puede ser. En cambio, en las de termocurado el activador es físico y es el calor a 70 grados. Bueno, acá se le agregan los pigmentos y los plastificantes, que son los que ayudan a amasarlo al acrílico. Bueno, yo les voy a hacer un pantallazo rápido de para qué serviría este acrílico. Este acrílico serviría para construir, por ejemplo, una prótesis.
Esta construcción parte de un encerado. Esto que ven acá es una última prueba que se le hizo al paciente de una prótesis, y acá están todos los dientitos que son los que efectivamente van a quedar después en la prótesis terminada, pero esto que ustedes ven acá en rojo es una cera que simula la mucosa, simula la base. Este modelo, que fue y vino del laboratorio al consultorio varias veces hasta que se probó este último paso, se va a incluir adentro de esta cajita de bronce que se llama mufla. Esta mufla que está acá, ven que ya se está colocando, se llena de yeso, ¿ven? Se llena de yeso y se deja el modelo adentro, ¿está bien? Y este material que está acá, que es una cera, va a desaparecer con el calor y se va a convertir en el material de base, que es el material orgánico, el acrílico propiamente dicho. Es un proceso que ya lo van a aprender, no tienen que aprenderlo ahora, pero es para que ustedes sepan. Fíjense acá cómo están preparando el modelo para poder colocarle el acrílico. Miren esto que yo les mostré antes, que es una prensa, ¿ven? Para mantener cuando nosotros hacemos la deformación de la resina en el estado plástico, porque le vamos a dar esta formita, lo que tenemos que hacer es presionarla, mantener presión, para que cuando llegue al periodo elástico no se deforme lo que nosotros formamos. Y después va a pasar al periodo rígido dentro de la cocción. Esto que ustedes ven acá es un aparato que se llama polimerizadora o termopolimerizadora, que contiene agua a una temperatura que, ¿cuál va a ser? Va a ser la temperatura en la que comienza el progreso de polimerización del acrílico. Entonces esta cajita con todos los elementos, con los dientes, con la base, se coloca acá adentro, se hace un proceso de cocción que ahora lo vamos a ver, y cuando se termina ese proceso ya tenemos la prótesis terminada, que está acá. No sé si la llegan a ver, no sé si han surgido preguntas, ahora vamos a mirar. Entonces, este tratamiento de la resina acrílica, de llevarla al calor para poder endurecerla, se llama régimen de curado. Régimen de curado. ¿Cuál es el objetivo de usar una resina de termocurado? Tiene mejores propiedades mecánicas que una resina de autocurado. Entonces, por eso se utiliza en general para una estructura que va a durar mucho tiempo en la cavidad bucal, se utiliza una resina de termocurado. ¿Y para qué sirve este régimen? Porque ustedes dirán, ¿por qué se llama régimen? Y se llama régimen porque lleva un proceso ordenado que tiene de pasos que tienen que cumplirse a la perfección para poder lograr el objetivo. ¿Y cuál es el objetivo? Obtener las mejores propiedades del material y evitar la evaporación del monómero, porque el monómero y el polímero están colocados en una proporción determinada. Ahí me pregunta el calor se obtiene por la caja de bronce. Claro, en realidad el contenedor, que es la mufla, como es metálica, y los metales, ustedes ya saben esto, transmiten la temperatura, va a llegar a través del metal, del bronce, va a llegar el calor hacia adentro, donde está el yeso y donde está el modelo y donde está la resina. No sé si se entendió, me pregunta también Delfi. Delfi es la preguntona de esta mañana. Bueno, pregunten todo lo que necesiten. Bueno, entonces volvemos a los objetivos. ¿Por qué régimen de curado? ¿Por qué lo llamamos régimen? Porque lleva pasos para lograr un objetivo, y el objetivo es obtener las mejores propiedades y evitar la evaporación del monómero. ¡Wow! ¿Y cómo es este régimen de curado? Y tiene pasos que sí o sí tienen que cumplirse. En principio, la mufla, ya con toda su parafernaria de su modelo, los dientes y el acrílico que se deformó en el periodo plástico y se sostuvo la presión para que pase al periodo elástico y no se desmadre la forma que le dimos, todo ese conjunto, inclusive con la prensa, se coloca en un contenedor que se llama polimerizadora o termopolimerizadora, que es como si fuera una cacerola, una olla un poco más sofisticada,
Se coloca agua a temperatura ambiente y en esa agua a temperatura ambiente se sumerge la mufla y se enciende el termostato o sea, la temperatura, el termómetro del agua para elevar la temperatura lentamente hasta los 70 grados. ¿Por qué 70 grados? Y porque dijimos que los 70 grados era el calor, el activador físico necesario para disparar la polimerización. Estos 70 grados hay que mantenerlos durante 1 hora la mufla dentro de la polimerizadora, 1 hora. Una vez que pasó 1 hora hay que elevar la temperatura del contenedor y llevarlo a 100 grados, o sea, que hierva el agua y mantener estos 100 grados durante 1 hora más. Una vez que eso ocurre, se apaga el equipo y se deja enfriar hasta la temperatura ambiente, el agua en donde está la mufla contenida, para recién después poder abrirla. Ahora les voy a explicar por qué hay que hacer eso. Desde la temperatura ambiente se coloca el acrílico, porque si yo caliento el agua y coloco la mufla con el acrílico en el agua ya caliente, le voy a dar un shock de temperatura muy, muy rápido y muy violento. No podemos hacer eso porque se puede evaporar rápidamente el monómero, entonces hay que hacerlo lentamente. También en la elevación de la temperatura tiene que ser lenta, muy lenta, hasta los 70 grados. Después tenemos que asegurarnos que todo ese proceso de polimerización ocurra hasta el final. Por eso hay que mantener 70 grados la temperatura durante 1 hora. Y después se eleva a 100 grados para poder reforzar esta polimerización. ¿Y por qué se deja enfriar a temperatura ambiente antes de abrirlo? Porque si yo lo abro en caliente, otra vez le estoy haciendo que se produzca un shock térmico y el elemento, la prótesis que esté dentro de la mufla, puede romperse o puede quebrarse. Por eso también hay que dejarlo enfriar. No sé si se entendió esto, si no lo vuelvo a explicar. Me dicen, vamos a progresar. No sé si se entendió hasta acá, si alguien quiere hacer alguna pregunta. Me dicen si se va comprendiendo bien la clase, si hay algo que les quedó en el tintero, si hay algo que no se comprendió. Es tarde para preguntar, pero se escucha bien, se entiende bien. Me ponen deditos levantados, así que bueno, quiere decir que sí, me alegro mucho por ustedes y por mí, que esta es una experiencia nueva para todos nosotros, sobre todo los que somos más viejitos. Ahí me ponen todos deditos levantados, todos los chicos. Muy bien. Si están mis compañeros ahí, se escucha bien, se entiende bien, me dicen. Bien. Ahí me dice la doctora Kaplan, buen día doctora Kaplan, nuestra titular, nuestra jefa, buen día. Bueno, muchas gracias. Bueno, seguimos entonces ya para ir terminando con otras resinas. ¿Se acuerdan cuando vimos al principio las de autocurado, las de fotocurado? Las de autocurado, las de termocurado y abajo quedaban las de fotocurado que eran otro tipo de resinas. Este tipo de resinas en general vienen en una pasta ya armada, bien cerrada y esta pasta o esta masilla, es como una masilla también que puede venir en forma de una lámina, se le puede dar la forma sobre el modelo, la forma que nosotros querramos y recién se va a endurecer cuando una pregunta, Vero, me dicen, a ver, ¿cuál fue la pregunta? Una pregunta, claro, yo estoy prestando, no estoy prestando atención tanto a la letrita porque estoy mirando la clase, pero bueno, me repiten la pregunta y la contestamos. Así quien preguntó me va diciendo mientras voy avanzando con la clase si quieren. Hubo una pregunta, me dicen, a ver. ¿Quién preguntó? Vuelvo a preguntar. Contesté la de cómo pasa del periodo plástico al elástico. Contesté la de la mufla.
Ah, muy bien, acá entendí, acá. Si el periodo del elástico se alcanza antes de la cocción, sí. Sí, el periodo elástico en realidad está ocurriendo cuando nosotros prensamos el acrílico, le estamos manteniendo la presión. ¿Por qué le estamos manteniendo la presión? Porque sabemos que antes de que esto se cocine y pase al estado rígido, va a pasar por el estado elástico. Entonces nosotros no queremos que la forma que le dimos vuelva al estado original. Así que sí, el periodo elástico ocurre antes de la cocción o en los primeros inclusive momentos de la cocción. Por eso la dejamos a la resina colocada en la mufla y la mufla con una prensa para darle la presión, la sujeción necesaria para que este periodo elástico no nos juegue en contra a nosotros. Necesitamos que la forma se quede como estaba. Bueno, ahí está, creo la pregunta, corrí el celular para poder leer. Bueno, continuamos entonces. Continuamos, ¿no es cierto? Continuamos. Bien. Entonces estamos con las resinas de fotocurado, que son también muy, muy lindas. De nada, doctora Kaplan, de nada, Oriana. Bueno, estas resinas, les decía, vienen ya en forma de pasta, en general en unas láminas que vienen en unas pequeñas bolsitas oscuras, unas bolsitas negras, justamente para que no les dé la luz y se endurezcan adentro de las bolsas, de las bolsitas. Y bueno, una vez que uno las abre, puede darle la forma sobre un modelo, como ustedes ven acá, que se le está dando forma de una cubetita, una cubeta individual. Y este modelo con la cubeta armada se coloca dentro de este equipo, que es como si fuera una caja que tiene una lámpara de fotocurado adentro. Suelen tener la luz de fotocurado y también suelen tener calor para mejorar también entre la luz y el calor las propiedades de la resina terminada. Bien, ¿qué usos se le dan a las resinas acrílicas en odontología? Bueno, acá les puse algunas. Por ejemplo, miren, esto es un juego de prótesis completa, o sea, prótesis superior, prótesis inferior, completa, están todos los dientitos. Entonces, bases para las prótesis removibles, que pueden ser, en este caso, como está acá, totales, pero también pueden ser parciales. Cubetas individuales que se fabrican para cada paciente en particular, por eso tienen un único uso. También se fabrican dientes, por eso, aparte de las resinas rosadas, están las de color diente. Ahí me dice Alejandro Iglesias, el doctor Alejandro Iglesias me dice grado de polimerización. Es una pregunta, Ale, el grado de polimerización se alcanza con la polimerización terminada, que nunca es al 100%, ¿no? No siempre, casi nunca, las cadenas se abren, los dobles enlaces se abren todos. Siempre hay un pequeño residuo de enlaces que no se abren y eso lo que hace es dictar de alguna manera el grado de polimerización. El grado de polimerización sería, por ejemplo, el 100% de la polimerización sería que todos los enlaces dobles pudieran abrirse en los monómeros para poder formarse el polímero completo. Pero eso en la realidad no ocurre verdaderamente. Lo que sucede es que se abren la gran mayoría, pero muchos no se abren. No se abren porque es un proceso rápido y algunos quedan cerrados, no les da tiempo. ¿Qué pasa? Cuanto más enlaces queden cerrados y menos estén, menos unidos estén o algunos queden sueltos, eso recae en desmedro de las propiedades mecánicas. Si yo puedo lograr un grado de polimerización muy alto, voy a lograr que el acrílico tenga propiedades mecánicas más altas. Entonces, esto que dice Ale, muy bien Ale, me encantó la pregunta, porque esto viene a raíz del régimen de curado. Vamos acá a esta diapositiva. ¿Por qué todo esto de
elevar lentamente, mantener 1 hora y elevar a 100 y mantener otra hora más. Bueno, esto es por lo que dice acá el doctor Alejandro Iglesias, para lograr el mayor grado de polimerización posible. Para eso serían, para lograr el mayor grado de polimerización posible. Tratar de que casi todos, porque nunca son todos, pero casi todos los monómeros abran sus ligaduras y se unan entre sí, porque cuanto más monómeros unidos tengo para formar el polímero, mayores son las propiedades mecánicas del polímero terminado. ¿Lo expliqué bien? Cuéntenme si lo dije bien, si lo entendieron. Bueno, continuamos con las de foto. Miren todo lo que se puede hacer con, acá me dice más grado de polimerización, más propagación, más propiedades mecánicas, sí, exactamente. Mayor grado de polimerización, mejores sus propiedades mecánicas. A ver qué me dicen por acá. Ahora estamos en época de coronavirus, cuando viene el laboratorio. Están diciendo, claro, que hay que hacer cuando viene del laboratorio el acrílico. No llego a leer, chicos, a ver acá si me dicen. Esperen, voy a girar el teléfono. Esperen un cachín que quiero leer acá. Sí, muy bien. Acá lo que dicen es que en época de coronavirus, en realidad se hace siempre, chicos, siempre se desinfecta lo que va y viene del laboratorio porque, bueno, el mecánico dental, el protesista dental no tiene por qué estar en riesgo de ninguna enfermedad, No solamente ahora en épocas de coronavirus, ustedes sepan que hay hepatitis, que hay HIV, que hay muchísimas enfermedades que se transmiten a través de sangre y saliva. Y las impresiones, bueno, todo lo que se va y viene del laboratorio tiene que ser descontaminado, eso es una condición porque nosotros somos responsables por eso, Así que sí, no solo en esta época de coronavirus, sino en forma ordinaria, hay que hacerlo, en forma normal. Bueno, entonces les cuento, ya estamos terminando esta transmisión en vivo y les cuento todo esto que se pueden hacer. Ven que hay color rosado y color diente, los dientes que se usan para armar las prótesis y también las coronas que se colocan en la boca, las coronas que se colocan, los provisorios, los puentes que se colocan en la boca del paciente directamente. Bueno. ¿Y por qué hacemos esto? Miren, acá están las cubetas individuales que yo le contaba. La cubeta individual se sirve solamente para el caso para el que se construye. Eso es porque nosotros queremos dar a lo mejor una impresión más certera. Vamos a tomar un molde de la boca y vamos a tomar una impresión y la queremos hacer más certera y más segura. Entonces se fabrica una cubeta que es individual para ese paciente. Entonces se hace para poder dar contención al material de impresión. Y por supuesto, una vez que se usa con ese paciente, se descarta, porque está hecha para ese paciente en particular. ¿Y cómo tiene que ser la cubeta individual? Tiene que ser rígida, tiene que ser fácil de obtener, tiene que ser barata, porque eso se usa una vez y se tira, y además tiene que tener estabilidad dimensional, porque tenemos que darle estabilidad a la impresión. Quiere decir que con estas condiciones, ¿con qué material la vamos a construir o la vamos a mandar a construir si no lo hacemos nosotros? ¿Será con un metálico? ¿O será con un cerámico? ¿O será con un orgánico? A ver, miremos. Será con un orgánico, Las cubetas individuales se fabrican justamente de material orgánico y se utiliza el acrílico como, las resinas acrílicas. Esperen que he perdido un poco de foco. He perdido un poquitito de foco, ya lo arreglo. Ahí se ve perfecto. Ahí está. Bien. Entonces, ¿cómo se obtiene la cubeta individual? Y se puede obtener por termoplasticidad, o sea, como vieron ustedes en la foto de otras resinas, o por polimerización, o sea, la podemos hacer por autocurado, también la podemos hacer por termocurado, o también podemos usar estas resinas que se compran en forma de pasta
y se moldean sobre el modelo de yeso y se colocan directamente en... Está perdiendo foco esto, ¿verdad? Ahí. Y se colocan directamente en la polimerizadora por luz y calor. Bueno, miren, esto es termoplasticidad. A ver, vamos a mirar para atrás. ¿Se acuerdan que dijimos por polimerización o por termoplasticidad? Por polimerización, autocurado, termocurado o fotocurado. Y por termoplasticidad, ¿qué es la termoplasticidad? Y ya termo me está diciendo algo, me está diciendo temperatura, me está diciendo calor, me está diciendo qué voy a usar acá. Los materiales termoplásticos en realidad vienen presentados en unas láminas, ahí están las láminas, en unas láminas que se van a ablandar y se van a sujetar al modelo del paciente. Se van a colocar en esta máquina que se llama termoformadora de vacío, se llama termoformadora de vacío. La termoformadora tiene acá abajo un motor que hace de succión. Esta es una platina que tiene agujeritos en donde se coloca el modelo y este aparato que está acá arriba es una fuente de calor. Entonces en esta especie de agarradera que tiene acá se coloca estas laminitas que enfrentadas al calor se empiezan a ablandar, luego se estampan contra el modelo y la máquina de vacío succiona para que se adhiera bien al modelo y luego se recortan y quedan estos elementos que ustedes ven acá. Por ejemplo, estos son unas cubetas para blanqueamiento, estas cubetitas que ven acá, también protectores bucales, también placas para bruxismo, bueno, protectores de deporte, ¿no? Cubetas individuales. ¿Se entiende esto? Si no se entiende me dicen, es una máquina muy sencilla. Hace vacío por acá y tiene calor por acá. La lámina se monta en esta especie de marco o cuadro, en la platina queda el modelo y al calentarse la lámina, después se baja y el motor de vacío chupa, digamos, y absorbe y la estampa contra el modelo. Acá me dice el doctor Alejandro Iglesias, dice ejemplos, placas para deporte, claro, por ejemplo para hockey, para boxeo, se hacen también de esta forma. Acá se ve la máquina un poquito mejor, ¿ven? Acá está la fuente, no sé si llega a ver acá la fuente de calor, este es el marco en donde se coloca la lámina, ¿ven? Esta es la laminita. Tiene una platina con agujeritos en donde se coloca el modelo, entonces cuando ustedes montan acá la lámina, encienden, esto da temperatura, la lámina se ablanda y cuando está blandita, que se arquea como si fuera un globo, se baja esta platina hacia el modelo y se acciona la máquina de succión. Entonces la lámina queda estampada contra el modelo. Ahí está, ahí se ve. Se ve el ablandamiento acá apenas, ven cómo se va ablandando la lámina y se va haciendo como un globo. Acá está el modelo y los agujeritos, entonces esto se baja, se acciona el motor y a través de los agujeritos hay como una absorción. Miren acá como ya está estampada la lámina en el modelo, se ven los agujeritos de la platina. Y luego lo que se hace, se recorta, volvemos un cachitín para atrás, se recorta y quedan así, recortaditos y pulidos, quedan así. Después me cuentan si se entiende, ¿eh? Bien. Entonces, vimos la forma de obtención de una cubeta por material termoplástico. Y ahora vamos a ver cómo la obtenemos por polimerización a esta cubeta. Primero se toma una impresión primaria con alginato, se toma una impresión de alginato al paciente, acá se ve cómo queda la impresión. De esta impresión se hace un modelo primario con yeso piedra, modelo primario con yeso piedra, ya van a manipular ustedes los materiales cuando
Cuando volvamos a tener presencialidad en la facultad vamos a manipular muchísimo los materiales, así se van a encontrar con ellos. Entonces de este modelo, de esta impresión, perdón, que le acabamos de tomar al paciente, se obtiene este modelo en donde ven que con un lápiz se delimita la zona en donde va a terminar la cubeta, que es la zona de interés, es lo que a mí me interesa impresionar después, se delimita. Una vez que delimito, lo que hago es colocar una cera. Esta cera lo que hace es darle espacio a el material de impresión después. Tengo que dejar un pequeño espacio para que en la cubeta me quepa después el material de impresión, ¿se entiende? Entonces la cera la recorto perfectita. Esto que ven acá son unos topecitos que se hacen. Estos topecitos es justamente para dar este espacio, ¿no? El espacio que este espesor de cera va a ser el espacio que va a ocupar después el material de impresión. Y fíjense cómo se va moldeando en el estado plástico, se va moldeando la cubeta y se recortan los excesos, ¿ven? Se le coloca una manijita que se hace con el mismo material y ven que acá hay una flecha que dice sostener. ¿Por qué? Porque tenemos que sostener la forma para que la resina pase al periodo elástico y no se deforme la forma que nosotros le dimos. Y una vez que pasa del periodo elástico al periodo rígido, ya la puedo recortar y pulir. Y después esta cubeta, que acá estaba hecha con un material azul, ¿ven? Pero acá la que está en la boca está hecha con el material rosa. Y esto que ven acá, que siempre que veo esta foto me da la sensación de que es la lengua del paciente. No, no es la lengua del paciente, es la manijita de la cubeta, que parece una lengüita, pero no, es la manija de la cubeta. Miren acá, este azul es el material de impresión. Se toma una impresión definitiva con silicona. Esta cubeta individual es para tomar una impresión más certera, con un material más delgado, que es, por ejemplo, en este caso, una silicona. Y así se obtiene una impresión mucho más fiel, con mayor validación de detalles, para lograr un modelo definitivo que se hace con yeso densita. Y este ya es nuestro modelo de trabajo. El anterior era el modelo preliminar para hacer la cubeta individual, pero una vez que tomamos la impresión con la cubeta individual, lo que queda es el modelo definitivo, el modelo de trabajo, que es el modelo en yeso densita. Bueno, llegamos hasta acá. Espero que hayan comprendido todo lo que les dije. Les confieso que estaba más nerviosa que cuando doy una clase presencial. Así que bueno, si tienen alguna pregunta, acá estoy para escuchar. Igual ustedes saben que la doctora Kaplan siempre organiza alguna sesión con preguntas en vivo. Así que si alguien me quiere preguntar algo, de nada. A ustedes por convocarme. De nada, chicos, un placer. Bueno, muchas gracias. Bueno, no hay preguntas. Bueno, entonces nos despedimos. ¿Qué dice acá? Si se puede leer en el libro el tema, está en el libro el tema. Igual no se olviden que estas clases son subidas al campus, Este PowerPoint va a estar subido al campus. Acá están anunciando, la doctora Kaplan está anunciando otra clase. Gracias a ustedes por estar presentes en este día feriado y tan temprano. Entonces va a haber una clase de funcionamiento de los materiales, dice acá la doctora Kaplan, y una de preguntas para aclarar las dudas.
Acá dice alguien, a ver, vamos a leer bien. Profe, yo hice una pregunta, ¿por qué puede experimentar distorsión la cubeta ya polimerizada con el tiempo? Bueno, justamente esto de que hablábamos del grado de polimerización hace que también surja alguna distorsión en la cubeta, porque de alguna manera no queda del todo polimerizada. Entonces con el tiempo, igual tiempo en una cubeta individual es imposible, porque nosotros la usamos una sola vez y la descartamos, por eso se usa una sola vez para ese paciente. Y aunque nosotros